En el mundo de los negocios, el éxito se ha convertido en una ecuación difícil de explicar. Son miles los casos de empresas que se superan día a día. Pero las cifras son superiores cuando se enumeran los fracasos. Hoy los expertos coinciden en que el aspecto diferencial de las compañías está en su gente, en las personas que las integran. El capital humano, en forma individual y colectiva, es el que marca la gran diferencia. Ahí es donde comienza la función de recursos humanos. El ayudar a que la compañía tenga una gran diferenciación en la selección, en la formación y la retención de ese capital humano. Hoy es casi imposible concebir una compañía sin un departamento fuerte de recursos humanos. Una compañía que trabaja sin un equipo sólido de recursos humanos está de alguna manera en desventaja contra otros, porque al no tener una estrategia hacia dónde va la compañía, qué clase de personas necesitas tener, qué clase de capital humano tenés que desarrollar, hacerlo solamente por casualidad genera un diferencial negativo importante. A partir de los 90 se empezó a ver clarísimo, de mediados de los 90, de que el área de recursos humanos agregaba valor, básicamente. Es decir, elegir bien. Y elegir bien significa no elegir necesariamente al mejor cualificado, sino a la mejor persona para eso, a la persona que se adapta a mis valores, a mi cultura, etc. O sea, si estoy en una organización de servicio, yo tengo que poner gente que le guste servir a otros. Para lograr su objetivo, el área de recursos humanos no solo reúne información de todos los sectores, sino también mantiene una comunicación directa con sus responsables. El rol de recursos humanos, del uno a uno, si vos querés, si del responsable de recursos humanos con el número uno de la compañía, también es ayudarlo a ser los ojos y los oídos del número uno en la organización. Los profesionales de recursos humanos tienen que estar al lado del CEO permanentemente, porque realmente esa es la función estratégica de los recursos humanos. Estar en la mesa de decisión, estar permanentemente mostrándole al CEO todo lo que está pasando en la compañía, hacia dónde tenemos que ir, mostrando cuáles son las posibilidades que tiene en materia de recursos humanos para poder lograr los objetivos de las estrategias generales de la compañía. Absolutamente la persona de recursos humanos tiene que estar al lado del CEO. ¿Sí? El sector de recursos humanos ha atravesado distintas etapas. Nació para ocuparse de tareas administrativas, luego de la gestión de puestos de trabajo, de los salarios. La tercera etapa estuvo más vinculada al desarrollo organizacional, selección de líderes, comunicación interna y agentes de motivación. Y actualmente se espera que acompañe la estrategia de negocios que guía a la compañía. Estas etapas no se reemplazan, conviven unas con otras, evolucionando, y las empresas las aplican según el estadio de crecimiento que estén atravesando. Sin embargo, a la hora de seleccionar la actividad central que define al sector, los expertos no lo dudan. A mi entender, la primera función de recursos humanos es atraer, motivar, desarrollar y hacer que el talento decida quedarse en la compañía, para no utilizar la odiosa palabra retención. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como atrae. Y atrae haciendo de la empresa una empresa objetivo, es decir, que el empleado decida incorporarse en la organización. Y yo entiendo que con la motivación y el desarrollo son grandes elementos como para que la persona realmente decida quedarse por lo menos por un tiempo más prolongado dentro de la compañía. En realidad, la gestión de los recursos humanos puede variar en función del negocio y del tamaño de la compañía. En una empresa pequeña, las políticas de personal las puede llevar adelante el director general y las cuestiones administrativas están a cargo del sector administrativo. En empresas medianas, el área de personal se ocupa de todas las funciones. Y en las grandes empresas como las multinacionales,
las funciones se reparten en áreas especializadas. A veces existe el mito de que los recursos humanos sirven a los intereses de la compañía. ¿Y por qué existe este mito? Precisamente porque tradicionalmente era así. Realmente hoy en día y desde hace muchos años esto ya no es así. Recursos humanos representan los intereses tanto de la compañía como de los empleados. Es como que hay dos fuerzas, una que está buscando valor y la otra que está buscando identidad, y en el medio está recursos humanos como catalizador y respondiendo a estas dos grandes fuerzas, ¿no? Para intervenir en todas las áreas, es necesario que el sector de recursos humanos establezca un vínculo de confianza con los empleados. ¿Qué significa el desarrollo de la confianza? Es en qué manera es creíble la persona de recursos humanos o en qué medida no lo es. ¿Y por qué es tan importante? Porque de alguna manera tradicionalmente la función de recursos humanos representaba exclusivamente a la visión corporativa o a las necesidades corporativas o del negocio y de la organización. Y en los últimos años, ya hace unos cuantos años, lo que se empieza a entender es que también el área de recursos humanos tiene la importancia o la necesidad de representar también a los intereses de la gente que trabaja en las organizaciones, de los empleados. El rol de recursos humanos sería como el arquitecto del entramado social de una organización, ¿sí? Son aquellos pilares que no lo hace ni marketing, ni lo hace la ingeniería al hacer una planta, una fábrica o el financiero consiguiendo dinero. Es un entramado social armado desde una arquitectura que responde a un objetivo que vos tenés. Hay que tratar de comprender que la función de recursos humanos está dada por lo que sucede en el negocio y no por lo que sucede específicamente en recursos humanos. Con lo cual, si no entendemos lo que pasa en la realidad todos los días de la organización, difícilmente nosotros podamos aportar. Hoy se dice que recursos humanos es parte estratégica del negocio y está bien, pero yo creo que hay que ir por más, dar un paso más. Creo que recursos humanos tiene que ser quien presente también negocios, tiene que ser un motor que genere los nuevos negocios. Actuar como nexo entre jefes y empleados. Conocer de cerca todas las necesidades de la empresa y ser partícipe en la toma de decisiones gerenciales y proponer nuevos negocios. Con estas funciones, el Departamento de Recursos Humanos está redimensionando su rol. ¿Cuál será el futuro de los recursos humanos en las grandes corporaciones? La evolución y los cambios constantes en los consumidores y el mercado exigen que las empresas se adapten cada vez más rápido. El área de recursos humanos debiera ser la primera en recibir esos impactos y también en proponer innovaciones. Si bien los profesionales de recursos humanos pueden provenir de diferentes ramas profesionales, científicas y de ciencias humanas, hay algo que nos une y son las competencias que deben poseer para realizar con éxito su labor. Yo diría que el kit de competencias que necesita una persona que trabaja en el área de recursos humanos, además de las gestionales y de las técnicas, pasan por las personales. Yo creo que es fundamental la generación, saber generar confianza, la sensibilidad y la empatía y la plasticidad. Las competencias que tiene que tener un profesional que trabaja en recursos humanos, más allá de todas las habilidades técnicas que tiene que tener, creo que la número uno es la sensibilidad, la empatía y la capacidad de ponerse en lugar de otros y de entender qué es lo que le pasa a la otra gente. Esta me parece que es la competencia central. Esto a su vez viene muy de la mano de todas las competencias comunicacionales. Central en la función de cualquier persona que trabaja en recursos humanos, la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, la capacidad de expresión y la capacidad de conexión con la gente. Y obviamente que hay toda una serie de capacidades y competencias que están vinculadas con el pensamiento estratégico y la capacidad de realización que cada día son más importantes. Está claro que la formación de los profesionales debe ser amplia y su entendimiento del negocio cabal. Pero, ¿cuál es hoy en día su rol?
Se trata de un rol muy estratégico, en el sentido de que es partícipe de las decisiones de negocio. Ninguna de las decisiones que tienen que ver con el negocio a largo plazo es tan desconectado de lo que es la estrategia del capital humano. Y de hecho, permanentemente analizamos las capacidades organizacionales que tienen que ver con lo humano para entender qué clase de negocios tenemos que tener. Primero porque está sentado en la mesa de decisiones, como un participante activo, digamos, del negocio. Y segundo, porque todas las decisiones de largo plazo están muy relacionadas con lo que ocurra con el capital humano. El rol de recursos humanos tiene una parte muy importante que es la parte estratégica. Antes nosotros éramos más especialistas en recursos humanos con algún conocimiento del negocio. Hoy nosotros tenemos que ser especialistas de negocio con conocimientos de recursos humanos, con lo cual sin duda tenemos este rol estratégico que hace unos años no era tan marcado. Esta transformación se produce con la llegada de nuevas generaciones y nuevas habilidades tecnológicas en el escenario laboral. El intercambio virtual de la información altera por completo la cultura tradicional del trabajo. Entre otros desafíos, el sector de recursos humanos debe lograr integrar las diferentes generaciones. En el pasado hablábamos de personas que vienen a trabajar con nosotros y dedicaran toda la vida a trabajar. Y hoy sabemos que eso es muy difícil. Primero porque la gente va cambiando de opinión y quiere hacer varias cosas en la vida y no hacer una sola cosa. El trabajo de recursos humanos es garantizar, generar el capital de compromiso. Más que el capital humano, es el capital de compromiso, aquel que se puede extender en el tiempo, en ese periodo en el cual esa persona va a dar lo mejor, la extra milla que va a dar en ese periodo determinado. Mientras en el pasado queríamos una lealtad muy longeva, hoy lo que queremos es una gran intensidad. Para lograr el compromiso de la gente, las personas tienen que entender cuál es el sentido de lo que hacen, tener el para qué lo hacen, y las empresas lo pueden hacer de distintas maneras. La acción gerencial de cada uno de los jefes es clave para que la gente encuentre sentido a lo que hace. Generar equipos de alto relacionamiento más que equipos de alta performance, o sea, que la gente se relacione mutuamente, y esto es una función de recursos humanos también, ¿no? O sea, armar equipos y dar lugares para que las personas consigan un relacionamiento profundo. Para retener a sus empleados, las empresas deben esforzarse en la elaboración de nuevas estrategias motivacionales. Esto es algo ya comprobado en más de un estudio, que la capacitación formal tiene un impacto determinado, que no es tan fuerte como el cambiarlo de responsabilidad para que cada profesional pueda con esto nutrirse de una forma complementaria y siga creciendo. Esta forma de cambiar de responsabilidad hace que complemente su formación y su aporte sea cada vez mayor. La gente tiene una altísima preocupación por la evolución de su carrera dentro de la organización. El segundo punto que vemos también, una posibilidad de participación en la generación de ideas diferentes, es en el equilibrio laboral y extralaboral, que nosotros llamamos esto vida balanceada. Y otro aspecto en el cual la gente nos pide permanentemente la participación tiene que ver con la generación de contextos que fomenten la innovación. Evidentemente, una de las grandes ventajas comparativas que tienen hoy las organizaciones se basa en la capacidad de innovación. Nosotros tenemos que trabajar no directamente en la innovación, que es la consecuencia de todo esto, sino en la generación de ambientes que te permitan potenciar la innovación. Todo el mundo quiere saber cómo es su futuro o lo más cercano a poder definirlo. Y para esto nosotros tenemos que tener un tema de planificación, de decir, nosotros vemos que tu futuro puede ser de esta forma. Y para eso tenemos que preparar los pasos. Si nosotros pensamos que una persona puede ser gerente general en 5 años, le tenemos que mostrar el camino que nosotros vemos como camino. Y esto se hace acordado entre jefe y empleado. Nosotros queremos que esto es así, el empleado da su punto de vista y tratamos de llegar a un acuerdo en común de cómo sigue su carrera dentro de una organización. A pesar de los esfuerzos por retener a los empleados con estímulos salariales y oportunidades de crecimiento profesional, las generaciones más jóvenes promueven otra alternativa. Prefieren trabajar en organizaciones flexibles que les permitan disfrutar mayor tiempo de ocio. ¿Cuál será entonces el reto del área de recursos humanos con las generaciones futuras?
En los tiempos que corren, los sectores de recursos humanos deben cumplir con muchas exigencias. Sobre todo, lograr retener a sus empleados y convertir a las empresas en lugares atractivos donde trabajar. Yo creo que los principales desafíos que tiene recursos humanos pasan por definir claramente cómo nosotros satisfacemos las necesidades de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque hoy, particularmente la gente joven, tiene una capacidad de cambio y de decisión mucho más temprana, con lo cual las variables para poder quedarse en una compañía son infinitas. Nosotros necesitamos poder identificar y permanentemente mantener interesados a estos empleados que tienen una capacidad de cambio y una capacidad de adaptación enorme. Si bien en un futuro cercano el sector de recursos humanos podría ampliar aún más sus funciones, algunos expertos visualizan cierta descompresión del sector. Hay una filosofía desde hace muchísimos años que la gestión de recursos humanos la hace la línea, es decir, la hacen los jefes, los gerentes. De hecho, hay un estudio donde dice que está demostrado que el compromiso de las personas con su trabajo, etcétera, está vinculado absolutamente a la gestión de su jefe. Lo que liga a las personas con sus organizaciones no son mayormente los aspectos externos, sino la gestión del jefe, con lo cual los jefes per se ejercen la función de recursos humanos. Nosotros consideramos que el verdadero centro de la organización son los gerentes, con lo cual nuestro rol es equipar a los gerentes para que puedan actuar como gerentes de recursos humanos de sus propios equipos. Y eso implica que la función de recursos humanos es simplemente la de brindar las herramientas, procesos, diferentes estrategias, prácticas, políticas para que los gerentes puedan actuar de jefes de su gente y no que nosotros seamos el centro. A veces el empleado confunde cuál es el rol de recursos humanos y se mezcla un poco con lo que tendría que ser el rol también del jefe. En primera instancia, quien tiene que dar respuesta de aspectos individuales, colectivos, personales, etcétera, es el jefe. Y nosotros estamos para apoyar al jefe a dar esas respuestas de la manera más armónica y más transparente posible. Agustina Jerónimo realiza su primera experiencia laboral en una multinacional y cuenta cómo es su vínculo cotidiano con el sector de recursos humanos. O sea, la verdad que si yo tengo alguna duda en cuanto a, no sé, a mis vacaciones, a mi sueldo, si quiero rotar de cargo, de área, lo que sea, mi primer contacto es mi jefe. Quizás porque tenga buena relación con él, tengo esa confianza, pero es con él. Sí, a recursos humanos me dirijo si quiero hacer, por ejemplo, un curso de inglés o quiero asistir a alguna capacitación en particular, pero si no, trato de hablar todo con mi jefe primero. Más allá de las experiencias favorables, existe una preocupación mundial sobre cómo funcionarán los departamentos dedicados a la gente a corto plazo. ¿De qué manera se establecerán los vínculos laborales? ¿Será el inicio de la despersonalización total de las relaciones? ¿Tendremos a quién transmitirle de forma directa nuestras necesidades e inquietudes? Veo que hay una tendencia a volver a las fuentes y a la conexión humana como punto central, con lo cual, si bien hoy estamos en un punto donde el péndulo está yéndose hacia el otro lado, hacia la automatización de un montón de las funciones, desde mi punto de vista, cada vez más hay una necesidad de volver a lo básico, fundamental, que es el contacto humano, porque tenemos que pensar que cada vez recursos humanos cada vez son menos recursos y más humanos. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en ver cómo podemos humanizar los vínculos y cómo podemos sacar lo mejor de cada persona a partir de los diálogos, de las interacciones, de las intervenciones, donde podamos en conjunto generar las mejores propuestas. Si bien obviamente hay un avance muy grande de la tecnología que ayuda en esto, creo que el riesgo que tenemos es en olvidarnos que la función básica no está en la tecnología tiene que ayudarnos a que haya una mejor interconexión entre nosotros.